Vamos a ver algunas palabras de hombre que los creyentes piensan que es palabra de Dios. Ojo, esto es palabra de hombre, pero el creyente piensa que es palabra de Dios. En primer lugar, Dios bendice al dador alegre. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? ¿Dice o no dice eso? Así no dice. Dice, Dios ama al dador alegre. Y una cosa es bendición y otra cosa es amor. La palabra de Dios dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, no importa qué cantidad tú me des, o 10 céntimos o 1.000.000, igual te voy a amar. Eso dice la palabra de Dios. Pero la palabra de hombre que trastorna la fe dice, Dios bendice al dador alegre. Entonces, ¿qué quiere hacer este hombre? Manipularte para robarte, para que tú des cantidad y no necesariamente lo que tú puedas dar, sino indirectamente te está exigiendo a que le des más plata, más de lo que puedas dar. Dame nomás. ¿Por qué? Te está diciendo, bendice. Perdón, hermano. Usted es un estafador y está corrompiendo la Escritura porque no dice bendice. Dice Dios ama al dador alegre. Lo que quieres es que yo dé más de lo que yo pueda dar. Y me quieres mandar a la bancarrota económica para que tú te prosperes económicamente. Y eso es ser un estafador. Eso es corromper la fe del creyente. Eso es trastornar la fe del creyente. ¿Cuál es el segundo ejemplo? Dios no castiga. Eso suena bonito. Suena bonito. Pero déjame decirte que eso es palabra de hombre. Eso no es palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a leer Deuteronomio 8:5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios lo siguiente. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Acá ¿qué dice? Así como tú castigas a tu hijo, Dios te castiga. No, hermano, es que él solo se castiga por haber transgredido. O sea, si tu hijo se porta mal, él solo se está castigando. La pregunta es, ¿y quién ejerce el castigo? ¿O acaso tu hijo agarra, papá, dame una moneda, me voy a ponerla contra la pared? O yo solo, ¿sabes qué, papá? Solo me voy a castigar. No voy a ver tele 2 años. ¿Quién ejerce el castigo? El que tiene la autoridad, pues. Eso suena bonito. Dios no castiga, hermano. Dios es amor y paz. Dios es amor. Pero también Dios es un Dios justo y recto, que al que ama castiga. Así como tú castigas a tu hijo, Dios también te castiga. Y bueno, eso lo va a repetir el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 6 y 7. Pero él agrega unas palabras muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, dice, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Un azote, dice. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Versículo 8. Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Así como un padre de familia no puede castigar a aquel que no es su hijo, entonces, si ustedes no sufren castigo, es que no son hijos de Dios. Así como un padre castiga a su hijo, ustedes son hijos de Dios si sufren el castigo de Dios.
porque todos han sido hechos participantes de ese castigo. ¿Quién? Abraham, Isaac, Jacob, Jesús, todos. Entonces la frase Dios no castiga suena bonito, pero lo que hace es trastornar la fe. ¿Cómo es la trastorna, hermano? Porque te está incentivando a que si cometas un error o una falta, sea de carácter moral o administrativa en la iglesia, nadie te puede decir nada, porque si Dios no castiga, tampoco puede castigar el pastor, tampoco puede castigar el anciano, tampoco puede hacer el diácono, y nadie te puede decir nada, y que viva la fiesta, y que viva la malcriadez, que viva la rumba, y todos hacen lo que quieren. ¿Verdad? ¿Eso qué hace? Trastorna la fe del creyente. Tercer ejemplo. El tercero. ¿Cuál es el tercero? El tercero es el siguiente. Tercera palabra de hombre que trastorna la fe. Con eso terminamos. ¿Qué dice? Esta frasecita es importante. Querer es poder, hermanos. Querer es poder. Pregunta, ¿esa es palabra de hombre o es palabra de Dios? Eso es palabra de hombre. Eso no es palabra de Dios. Suena bonito la frase, querer es poder, hermanos. El que quiere, todo lo puede. Eso suena bonito. Pareciera que es palabra de Dios. Pero eso no es palabra de Dios. Eso es palabra de hombre. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Romanos capítulo 9, versículo 16. ¿Qué dice? Dice así. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¡Wow! Entonces, esta frase, querer es poder, es palabra de hombre. Porque la palabra de Dios dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. ¿Esto qué quiere decir? Cuando te dicen a ti querer es poder, tú te vuelves en el dueño de tu vida, en tu propio Dios, y que todo depende de ti y que no necesitas de Dios. Pero cuando tú lees la palabra de Dios y dice, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, vas a entender que todos tus actos están bajo la decisión divina. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes emprender algo, tú puedes desear algo, tú puedes poner toda tu fe en algo, tu querer en algo, pero al final es Dios quien va a decidir si esto se hace o no se hace. Entonces, aun cuando pusiste tu trabajo y tu fuerza, pero no se hizo como tú querías, debes saber que esa fue la decisión de Dios y hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo y agradecer a Dios. Pero cuando te guías por la palabra de hombre, querer es poder. Cuando tú no lo logras, se te va a considerar como un fracaso. Mira, este fracasado no pudo. Entonces, esa frase querer es poder es palabra de hombre que trastorna la fe del creyente, porque al creyente lo hace ver como el que todo lo puede, con su propia fuerza, con su propia inteligencia, y que no depende de Dios. Pero la escritura es clara. No es del que quiere, es de quien Dios tiene misericordia. Tú podrás citar quizá, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ya ves cómo dice que no? Vuelve a leer ese versículo y te vas a dar cuenta que estás equivocado. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiere decir eso? Que tú todo lo vas a poner, todo lo vas a poder, ¿cuándo?
cuando estás en Cristo. Y si no estás en Cristo, no lo vas a poder. ¿Qué dice el versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiere decir? Que tú eres débil. Por ti mismo tú eres débil, tú no puedes nada. Es Cristo que te fortalece porque tú eres débil. Entonces, todo lo puedo en Cristo. Quiere decir que para que todo lo puedas hacer, tienes que estar en Cristo. Y Cristo va a fortalecer tu debilidad. Pero tú eres débil, reconoce que eres débil. Y solo lo vas a poder cuando estás en Cristo porque te va a fortalecer. Así que no entiendas mal el versículo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tú no lo puedes todo solo por ti. Tú solo por ti mismo no puedes todo. Lo puedes todo cuando estás en Cristo porque te va a fortalecer porque tú eres débil. Lo primero que tienes que hacer para que Cristo te fortalezca, tienes que reconocer que eres débil, que sin Dios no eres nada, que sin Él no puedes nada. Entonces es ahí cuando Cristo te fortalece y todo lo puedes. Porque muchos interpretan mal el versículo y dicen, no, yo todo lo puedo. No, tú no lo puedes nada. Lee bien el versículo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esa es palabra de hombre. Eso de ahí es palabra de hombre que trastorna la fe del creyente. Cuando el creyente empieza a escuchar palabra de hombre, su fe se trastorna porque deja de poner su confianza en el único Dios y empieza a creer en sí mismo. Segundo ejemplito, ¿ya? Miren, tú crees que es palabra de Dios, pero lo que te voy a decir es palabra de hombre. Y esta palabra de hombre va a trastornar tu fe. Pero todo eso, ¿por qué sucede? Porque muchas veces el creyente lo permite. El creyente no se edifica en la palabra de Dios, sino aparta su fe de la Biblia. Quiere llegar a una fe llena de motivación personal. Una fe llena de palabras emocionalistas. Y eso lo confunde con una fe. Présteme atención. El creyente confunde la fe con palabras de motivación personal, con palabras emocionalistas. Y piensa que eso es fe. Eso no es fe. Una auténtica fe es cuando tiene como sustento la palabra de Dios. Cuando oye, escudriña, estudia la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la fe es una fe trastornada o fingida, el creyente empieza a llenar su vida espiritual de rituales salidos de un corazón perverso. Como siente un vacío, intenta llenar con todas esas palabras emocionalistas, motivaciones, hurra, yupi, bravo, aplausos. De eso llena. Y piensa que eso es la manifestación de la fe, pero no es así. Esa es la manifestación de un corazón solo, solitario, vacío. Se ha alejado de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, eso es en resumen lo que he tratado de enseñar. Mi propósito es que nos edifiquemos en la palabra de fe, que nuestro camino espiritual esté centrado como base en la palabra de Dios, en las escrituras. Entonces nuestra fe será auténtica. Todo lo que he enseñado, mis amados hermanos, todo es para la gloria y la honra del único Dios vivo y verdadero, el dueño de nuestras vidas, Jehová de los ejércitos.